Esta es la ficha del ingreso al Club Atlético Libertad. 12 De la mano de Emilio Scarinci. Son prácticamente 52 años en el fútbol de Concordia. Tuve la suerte de ingresar en un club que realmente era modelo y no era tan sencillo llegar a primera. Alberto González, que viene a dirigir la primera de Libertad, Sí, nada más y nada menos, ¿no? Sí, otra persona que me marcó muchísimo. Obviamente como persona y después en lo que hace concepto futbolístico. Bueno, estoy hablando de una persona que jugó un mundial con la selección argentina. De las experiencias más importantes que me ha tocado vivir. En ese caso como jugador, obviamente, por el contexto, porque era el poderoso con el más humilde. Y la verdad que fueron 3 finales, bueno, de hecho se definen por penales. Un penal define el campeón, nos tocó a nosotros. No tengo la menor duda de lo que voy a decir, de uno de los momentos más épicos del fútbol de Concordia. Aquí estamos en el camino a los 100 años de la Liga y hoy nos visita en este camino Mario Buruchaga. Jugador, técnico, siguiendo en la profesión de técnico hasta ahora. Hasta ahora, ya con bastante, y a ver, empecé en el 88. Como técnico. Con la Bianca como técnico. Como jugador, por eso te traje, me pareció acertado traer la ficha, porque en realidad uno piensa en el fútbol de Concordia y digo, ¿cuándo arranqué en el fútbol de Concordia? Y por suerte la pude encontrar. ¿Cómo fueron ese inicio, ese arranque en el fútbol de Concordia y a una edad muy temprana, obviamente? Y mira, yo prácticamente toda la escuela primaria la hice en Paraná y llegué en el 73, en septiembre del 73. Hago el último bimestre en la escuela Vélez Sarsfield, mirá de lo que me acuerdo. Es más, me acuerdo que en ese curso estaba Julio de Aroca, un personaje importante dentro de nuestro fútbol. Y en el año 74, a principios del 74, Emilio Scarinci, otro personaje del fútbol de Concordia. ¿Cómo no recordarlo, Emilio? ¿Cómo no recordarlo? La verdad, y la verdad que me hace bien recordarlo aparte, porque para mí es de esas personas, de las personas en el fútbol más especiales que he conocido, que antes existían muchos de ese tipo de personajes. Y bueno, en Libertad lo tenía a Emilio, Cacho Zuna en Estudiantes, a Don Romero en Victoria. Romero en Victoria. Por nombrar algunos, sé que nos vamos a quedar Sí, por seguramente. muchos por nombrar, Sí, pero eran un emblema del fútbol de Concordia, sobre todo del infanto juvenil. Exactamente. Y sí, fíjate vos que te estoy hablando del 74, arranco en Libertad. Así que estaba haciendo los números, son prácticamente 52 años en el fútbol de Concordia, es mucho. Es mucho. Y vos recién decías una cosa que era, seguramente que voy a quedar mal con mucho porque son tantos los nombres porque en definitiva, más allá de títulos, partidos perdidos, campeonatos ganados, soy un convencido de que lo verdadero está en el disfrutar del recorrido, ¿no? Y creo que es una larga historia que da como para un libro, ¿no? Ese recorrido que, como todo, como la vida misma, tiene buenas y malas, de cal y de arena. Pero, ¿en qué año te lleva Emilio a Libertad? ¿74? 74. Y bueno, ahí comienzo. En realidad también, vale decirlo, tuve la suerte de ingresar en un club que realmente en ese momento era modelo. Nosotros, la verdad, el orden que tenía, y te hablo modelo ya en inferiores, es decir, claro, con todas las comodidades, con mucha atención. Eran otras épocas, ¿no? Hoy la cosa es mucho más difícil, pero eso también es importante, dónde uno cae, ¿no? Dónde, viste, a veces... La contención que tenía dentro de la institución. Sí, absolutamente. Porque, a ver, donde vos te mudás de Paraná con tu familia a Concordia, tenías la Candela ahí cerca. Sí, yo vivía en la Cortada Alberdi y la Madrid. Y bueno, lo primero que veo como fútbol de primera fueron los famosos Petit Ormeo. Y recuerdo ese equipo de, qué sé yo, Estudiantes con Bufa, Comunicaciones, un equipo de Ferro con obviamente la cantidad de jugadores, claro, que había ahí en la Candela. Realmente un fútbol, pero de un muy buen nivel. Y no era tan sencillo llegar a primera. Y además, no llegaba cualquiera.
no llegaba a cualquiera. Y había más recorrido en las divisiones inferiores. Yo no jugué en reserva, pero paso de quinta a primera en el año 79, cuando llega Alberto González. Yo ya tenía casi 19 años. Alberto González, que viene a dirigir la primera de Libertad, Sí, nada más y nada menos, ¿no? Sí. Otra persona que me marcó muchísimo, desde, obviamente, como persona y después en lo que hace a concepto futbolístico. Bueno, estoy hablando de una persona que jugó un mundial con la selección argentina, ni más ni menos. Que jugó en Boca y que realmente tuvo un paso por Concordia en ese año 79 muy bueno y realmente un año, más allá de que se logró el campeonato y todo lo demás, él nos llevó a Buenos Aires, tuvimos la posibilidad de estar en Atlanta, con Guillermo Urrutia. El recordado Guillermo Urrutia, que quedó en Atlanta, ¿no? Sí. Bueno, yo en el caso mío después me tocó Marina, así que tuve prácticamente 14, 16 meses en Marina y después regresé a Concordia, no me quise quedar en Buenos Aires y obviamente no me hicieron contrato en Atlanta y bueno, ahí vuelvo a Libertad en el 82, donde se ganan los campeonatos del 82 al 87, todos años seguidos, ¿no? Esto como jugador, ¿no? ¿Quién estaba el técnico ahí? En el 82 estaba... Mira, arriba jugaba, de acuerdo, por eso voy a quedar mal con mucho, pero Gambini era el técnico del primer campeonato, año 82. Creo que había estado, yo el año que estuve en el servicio militar, que estuve en la Marina, estuvo Bairo, creo. Sí, Federico Bairo. El 81. Que ahí se estaba produciendo también un recambio generacional. Porque... Claro, de ese Libertad que jugaba Sí. Varela, Cudini, Lanoia, el Pájaro Silva. Bueno, cómo cambian las épocas. Yo me acuerdo del primer día que entré en el vestuario de primera y me acuerdo del Huevo Ramos que me dice, nene, vos sentate ahí. O sea, que me dijo hasta dónde tenía que sentarme, cosa que hoy parecería una locura, ¿no? Imposible. Han cambiado las épocas. No me pongo a saber qué es lo mejor. Son distintas. Son distintas épocas. Lo que sí me acuerdo, y es un detalle quizás que puede pasar desapercibido, pero siempre a mí me marcó, es que cuando entré a ese vestuario de primera, los cuádriceps que veía de los jugadores era una cosa impresionante. Es decir, eran hombres, cosa que hoy viste, bueno, han cambiado las épocas. Hoy físicamente, y no es que físicamente están mal, pero es en volumen eran otra cosa. Y te digo, fundamentalmente hombres. Y cuando el Huevo te dice, nene, vos te sentás acá, sí. No, sí, ¿qué iba a hacer? Yo, Claro. La primera vez que estaba con el equipo de primera, pero bueno, fue ese 79, porque a mí yo después me toca el servicio militar y, mejor dicho, voy a Atlanta, quedo en Atlanta, de una prueba de 9 quedamos 3, pero bueno, después tuve que cumplir con el servicio militar y cuando regreso ya estaba con 82 pesos, estaba bastante excedido de peso, me costó mucho y de hecho no me hacen contrato, ¿no? Así que vuelvo, como te decía, en el 82 a Concordia. Y bueno, tuvimos el campeonato 82, 83, 84, 85 y 86. Bueno, pasaron técnicos, por eso uno difícilmente los pueda recordar a todos. Mario Legarreta, Pared, estuvo Luis, Bala, muchacho de Paraná. No sé, bueno, no me voy a acordar de todo. Y entre el 82, que vos estás hablando, llegan partidos que eran o que fueron épicos para la historia del fútbol de Concordia, porque fueron 3 partidos realmente extraordinarios, Sí, la final con sobre Newell's. todo por la cantidad de gente que habitó esos 3 partidos. Estoy hablando de Libertad y Newell's en el 84. Sí, realmente, la verdad, te digo, de las experiencias, sin duda, de las experiencias más importantes que me ha tocado vivir, en ese caso como jugador, obviamente, por el contexto, porque era el poderoso con el más humilde en aquella época. Y la verdad que fueron 3 finales, bueno, de hecho se definen por penales. Un penal define el campeón, nos tocó a nosotros. Newell's tenía un equipo impresionante. Obviamente Libertad siempre mantenía
Pero ahí ya estaba prácticamente la base de lo que era una base de los chicos que venían de sí, inferior. y ¿viste? Y ahí teníamos todo ese grupo del barrio de Sarfield, del Lesca, ¿viste? Qué sé yo, por supuesto se grabaron algunos más como Goya, pero que te hablaba de Morilla, mi hermano. Había Libertad siempre se nutrió mucho de esos barrios, más allá de que siempre buscaba buenos jugadores en distintas partes, ¿no? Pero esas 3 finales, sin duda que creo que es uno de los, no tengo la menor duda de lo que voy a decir, de uno de los momentos más épicos del fútbol de Concordia. No sé si se toma con la Real de Seraque porque yo lo viví, pero meter 30.000 personas en 3 partidos, en 3 finales, y yo no tengo duda de que había hasta más de 10.000 personas, no sé cómo hicieron para entrar, pero... Y partidos durísimos. Empezamos un miércoles. Muy parejos. Muy parejos. Perdemos el primero 2-1, ganamos 2-1 cuando ya lo tenían casi en el bolsillo, cuando nos empatan cerca al final. Claro. Y vamos al martes a jugar el tercer partido. Y bueno, Inocencio erra el tercero. Bucilacho se tira en el arco de las chapas a su izquierda. Y eso nos dio el título, ¿no? Estaba 84, pero a ver, después vos dejás el fútbol. Sí, yo... un par de años después dejás el fútbol. Dejás el fútbol, dejás de ser jugador. Sí, yo empecé con algunos problemas de rodilla y dejo en el 87, y bueno, hablando de Guille Urrutia me habla con el Pacharelli, que había tomado la Bianca, y me dice, ¿por qué no empezás a dirigir? Y bueno, ahí empezó la locura esta, mirá de lo que te estoy hablando, año 88. Estamos en el 2026. Y bueno, seguimos ya con bastante, obviamente, años de desgaste. No terminás de aprender nunca. No terminás de aprender nunca. Y no tengo dudas que hoy es mucho más complicado que en otra época. A mí me tocó dirigir jugadores mayores que yo, por eso traté de marcar una línea. Claro, porque vos arrancás como técnico a los 28 años. Sí. Y mal no saco la cuenta. Sí. De hecho, que lo dirigía Raúl Goya, imagínate, Mario Sánchez, Ricardo Sánchez, Morilla, Carlitos Raca, te nombro jugadores, viste, la Bianca, la verdad, se llamó Marzolini. ¿Qué te voy a decir, viste, jugadores? Bueno, después ni hablar más adelante, obviamente, hablando de jugadores. La verdad que tengo la satisfacción de haber dirigido jugadores dentro de lo que es el fútbol de Concordia, jugadores muy buenos jugadores, y muchos de ellos mejores personas, ni hablar. ¿Y desembarcás en Wanderers? No, arranco en la Bianca. En la Bianca después. 88, claro. Ascendemos, salimos campeones de la A, jugamos el regional. Ahí jugaba Mario Sánchez en ese equipo de la Sí, Bianca, ¿no? sí, jugaba Mario. Y bueno, yo me acuerdo que esa delantera en el regional, creo yo, hasta Walker, el flaco, ¿se acuerdan del flaco Walker? Sí. Sí, por ahí uno habla así de mucha gente que recuerda con mucha estima, muchos que ya no están, obviamente, y ahí uno empieza a hacer los números y realmente pasan los años, han pasado los años, y la verdad que hay una historia muy rica en cuanto a emociones y a vivencias, que es difícil no emocionarse, como me pasa en este momento, ¿no? Pero eso fue la Bianca 91. Y vos sabés que de esas cosas locas que tiene el fútbol, porque en el 91, después que jugamos el regional, el mejor la Bianca en cuanto a fútbol vistoso fue el que no salió campeón, el del 91. Pero esas cosas del fútbol, que me acuerdo que jugaba Daniel González y el Guille jugaban arriba. Y te vas vos de la Bianca, te vas para Wander. Sí, Wander. Y queda Bebe Salazar en la Bianca. Porque agarra el Pacha, se va a Wander. Y ahí te vas vos y ahí me voy con Wander, que bueno, una campaña muy recordada. Recién lo charlábamos, inclusive fuera de cámara. Se hace muy largo, muy extenso,
Y la verdad que nos tocó llegar a Catamarca con un plantel bastante diezmado. Teníamos un plantel largo, pero era la continuidad de un equipo que lo tengo en la cabeza de memoria. El Pinky, mi hermano Eduardo, el Pato, el Maxi Díaz, Zenón Romero, el Polaco Ritter, el Tata Rivarola, Mario Sánchez, Sergio Barrio, el Manco Godoy y Julio Romero. Julio Romero. Y lo Y que había en fíjate el que banco el todavía. suplente, y sí, fíjate que otro de los mejores jugadores que ha quedado Concordia, sin lugar a duda, la alternativa de Sergio Barrio, una semana que lo suspendí, me acuerdo, se debe acordar, me hizo una seña cuando salió mirá lo que sería hoy, ¿no? Cuando salió, vamos a jugar con Gimnasia, empatamos 1-1 y cuando lo saco me hace un gesto y el martes en Cancha Libertad le digo, Sergio, por el gesto este fin de semana no vas a jugar. Entrenó toda la semana, nunca tuve una palabra de reproche a eso y ganamos 2-0 acá a Gimnasia y el viejo y jugó Polaco Quirón. Claro. Hoy ese tipo de decisiones es más complicado. Fíjate lo que te digo, lo que ha cambiado el fútbol. Y no, hoy no la podés Porque tomar. hay otra sensibilidad, está muy degradada el tema de la autoridad. Claro. Ya entramos en otro contexto, En otro ¿viste? contexto. Pero es muy difícil. Yo digo que hoy es más difícil ser padre que hace 40 años atrás, no tengo Y ninguna seguramente duda. que es así. Mi viejo era una seña. Que una mirada, ya Y estaba. sí, ¿viste? Y el fútbol, es el reflejo de lo que pasa en la sociedad. Es que el fútbol forma parte, Exactamente. está dentro del contexto de una sociedad que Sí, no sí. está bien y entonces también va a tener esos inconvenientes. Por eso yo esos digo que problemas, hoy es más difícil ser dirigente, es más difícil ser... todo es más difícil. No tengo duda de eso, de lo que digo. Porque el contexto es complicado. Ni hablar del aspecto económico. Y entonces llegan, volviendo al tema de Wanderers, llegan a jugar esos partidos también con el equipo de San Martín de... Sí, bueno, hay una campaña muy larga, de hecho que nos toca pasamos la de perdedores porque Claro. cobraba el sargento Jiménez, me acuerdo. El sargento Jiménez, claro. El sargento Jiménez cobró allá en Federación, esos partidos con Federación eran muy complicados. Social y Deportivo Federación. Sí. Y muy duro. Y había era una masa de gente que nos acompañaba. Yo veía esos colectivos amarillos, me acuerdo los de Timón, que andaban por todos lados, las cosas que se ha pasado, de las buenas, de las malas, de todo, ¿no? Pero realmente como experiencia así fue gratificante y bueno, pero muy largo. Yo te decía recién que cuando llegamos a San Martín ya el equipo ya se había tenido una transformación. De hecho ahí fíjate que yo te decía que Pablo Amadei y Jones tuvieron que jugar. Claro, pero se te van algunos jugadores Sí. casi en pleno campeonato. Sí, Maxi El Díaz y caso de Changa Maxi se van a Díaz, Paz Junior. Claro, y Gustavo Acosta se van a Paz Junior, Sí. a Córdoba. Sí. O sea, y había lesionados y ya no estaba, el Claudio lo habían expulsado, creo que lo habían expulsado, había lesionado. Llegamos bastante diezmado. Pero no porque digamos, teníamos un plantel de muy buenos jugadores. Pero el funcionamiento lo tenía, obviamente los titulares ya tenían una forma y con una continuidad. Ya cuando después tuvimos que hacer modificaciones, ya el resultado no era el mismo. Y bueno. Pero un equipo recordado en la Ni historia hablar, ni hablar. del fútbol de Concordia. Ni hablar. Las cosas que yo he visto, a veces uno se la cuenta hoy a los pibes y yo verlo al Pinky Zaguirre que con una gomera le tiraban la bolita de los tublemanes y salir de la cancha, levantarse la remera y tener la espalda totalmente llena de moretones, violeta. ¿Viste? Nosotros vimos cosas con ese equipo. Cuando nos recibe Patronato, después que acá había sucedido un hecho, nos reciben en Patronato allá. Cuando entramos, fue una batalla campal con la barra brava, antes de entrar al vestuario. Y nosotros cuando terminó el partido, que los dejamos fuera Patronato, no volvimos al vestuario. Cruzamos la cancha, saltamos, que no estaba la tribuna alta que está ahora enfrente. Claro, que está enfrente de Sí. de la platea. Claro, que el hermano de Claudio le prende fuego la bandera de Patronato le roba la bandera, entra a la platea, roba la bandera, se la lleva al el arco, la quema arriba, pero ya había un clima muy espeso. Encima, queda fuera, 2 veces lo dejamos fuera Patronato. Y tuvimos que saltar el muro y al colectivo con los bolsos sobre los vidrios, sobre los vidrios porque nos rompieron todo, pero era...
qué sé yo, adrenalina pura. Por Batallas, supuesto que, batallas. sí. Y dejarlo afuera nada más ni nada menos que Patronato en su cancha. Sí. Duro. Pero bueno, queda lo que yo te digo, la experiencia de ese recorrido, de haber compartido momentos, de todo tipo de momentos con personas, jugadores de fútbol y personas de primera, con mucho huevo. Pero a veces hoy viste, en eso sí ha cambiado. Hoy, no sé si en aquel momento, no sé por qué el jugador llegaba más duro, más hecho a primera. No sé si porque ahí ahora llegan más rápido a primera. Y tal vez por eso más jóvenes claro, saltan entonces, a primera, claro. puede ser. Yo te digo, y esto amenizando, digamos, la charla, por eso te digo que todos los días aprendo. Me cuesta mucho porque yo tenía una forma más dura de dirigir y he tenido que empezar a cambiar. No te digo que me he tenido que humanizar, pero sí no puedes utilizar la misma regla de otra época. Porque todo ha cambiado. El mundo cambia, los chicos cambian. Es otra sociedad también. Sí. Una sociedad. Sí. Y bueno, pero bienvenido sean un montón de cosas también, ¿no? El tema de los cambios. Te vas adaptando o tuviste que ayornar. No te voy a decir porque Cotar me cuesta porque uno está muy amoldado a otra época, pero si no cambia no puede dirigir. Claro. Eso es así. Hoy hay medidas que tomaba en otra época que hoy no las puedo tomar. Tenés que trabajarlo de otra forma. Y sí, me imagino, si a Sergio Barrio lo suspendiste porque te hizo así. Claro, sí. Imagínate hoy. Bueno, pero te quedas solo en el banco pero suplente. pero también vuelvo a lo mismo de tu casa, ¿viste? Mi viejo me amagaba de prenderse el cinto y yo iba para donde me decía. Y hoy con mis hijos, tengo que hacer un curso para lograr el objetivo, ¿no? Y en ese Wander estaba como dirigente Alalí. Y estaba el Pacha, sí. Y la provincia es cierto que estaba así, sí, había mucho apoyo de la política. Qué sé yo, ¿viste? Quizás en otra época no se notaba tanto, de la época que yo jugaba, había más apoyo empresarial, había otro tipo de apoyo. También los presidentes de los clubes eran, ¿viste? Ahora prácticamente, o sea, muchos de los presidentes de los clubes son gente que yo digo, así como es difícil ser técnico hoy, también es difícil ser dirigente. Y no funcionan como en otra época. Quizás en otra época, ¿viste? Había las reuniones de la liga eran los presidentes de los clubes. Me acuerdo de alguna época de la reunión de la liga. Era otra cosa. Es otra sociedad, otro contexto social. Vuelvo a repetir lo mismo. No estoy diciendo que lo de ahora es malo. Lo de ahora es como es. Pero no tengo duda que en aquella época era más sencillo que hoy. Hoy todo es más difícil. Hoy ser dirigente de un club y manejar un club y sostener un club es muy complejo. Sí, hoy, fíjate que te digo, porque durante un montón de tiempo por ahí la política de alguna manera sostenía muchos clubes. Pero hoy ya hasta ese tema ha ido cambiando. No estoy diciendo que está bien, que está mal, no me meto en ese tema porque no soy totalmente apolítico. Pero hay muchas más dificultades. Yo te decía esto, nosotros para ir a practicar caminamos 20, 30 cuadras. ¿No? Hoy realmente, yo que dirijo hoy la criolla, y realmente dirigir la criolla genera en costos de movilidad un costo importante que lo tiene que absorber el club. Claro. Mirá lo que te estoy diciendo. Entonces, ni entremos a hablar de pelota, camiseta, qué sé yo. Por eso yo valoro mucho el esfuerzo de toda la gente que está metida en el fútbol. ¿Viste? Porque hablar de afuera es fácil. Pero, qué sé yo, tuve las vivencias como para ponerme en un punto de por ahí en vez de criticar, no, hay que sumar, ¿viste? Y bueno, por supuesto que cosas malas hay en todos los tiempos los hubo. Y en todos lados. ¿Me entendés? En todo sentido. En todo sentido, sí. Y hay cosas que te tiran para atrás, que vos decís que estoy haciendo en el fútbol. ¿Qué sé yo? Yo de estar en un partido y que venga un árbitro y te diga, nene, no te agachás porque esto está arreglado. ¿Viste?
¿Qué te voy a decir que no existen esas cosas? Existieron siempre. Pero el fútbol uno lo lleva incorporado ya dentro. Y si no, yo no podría estar dirigiendo. No podés estar dirigiendo, exactamente. Pues ahí haciendo otra cosa. Sí, exactamente. Pero te tira los domingos estar Mierda. adentro de una cancha. Sí, no sé mierda. cuántos minutos podés estar ahora dentro de una cancha de fútbol, pero bueno, literal, ¿no? No, es que creo que si no me quedo dentro de la cancha me van a echar, así que ya lo que me pusieron la... Bueno, hablamos de ese Wander del 93, después tuviste otros equipos también. Sí, inclusive, bueno, en Wander tuve varias etapas. Después tuve aquella famosa alianza, ¿te acordás que fue Libertad con Wander? Que fue un año que también salimos campeones con ese equipo. Pero fue un año y se disolvió. Se disolvió así. Y se disolvió enseguida. Pero en Wander tuve varias etapas. Después tuve un parate bastante importante, no sé si tan importante, porque la verdad no sé ni cuántos títulos, ni cuántos campeonatos perdí, ni cuántos partidos gané, ni cuántos partidos perdí, no llevo la estadística, la verdad no me atrae llevarlo. He pasado de todo, he tenido buenas, malas, y no tengo problema en decirlo. De hecho que he tenido un descenso también, y tampoco es, por supuesto que no es agradable, pero no es la muerte de nadie. Seguimos hablando de fútbol. Es fútbol. Es fútbol. Es fútbol. Y a veces, ¿viste? Y a veces se pierde un poco la línea, se traspasa esa línea de decir hasta dónde es lo normal, ¿no? Desembocada después, allá por el 2007, 2008 en Salto Grande, sí, ¿no? 2008. 2008. Que 2008. también hacen una campaña extraordinaria, llegando a jugar la final. Sí, ese equipo de Salto Grande fue, yo creo que cada vez que hablamos un poco, que creo que esto es lo más importante, dejó una marca, es decir, se acuerdan de ese equipo. Porque por ahí hay equipos que han salido campeones y nadie se acuerda. Y ese equipo no ascendió, o sea, no logró el objetivo. Pero la marca que dejó ese equipo, y obviamente está estrictamente relacionado con la calidad de los jugadores que tenía. A ese equipo le faltaba un goleador, un Jara. Un 9. Ese equipo con Jara, hoy está jugando Argentino tranquilo ahí, sin lugar a dudas. De hecho hay jugadores hoy que están jugando todavía, Serrucho, qué sé yo, el Chapa, hablábamos del Chapa. Sí, Farías, Zapi Martínez. Pero ese equipo fundamentalmente y de visitante, porque era un equipo que no tenía gente, que no tenía apoyo, tenía muy poca gente obviamente. No era Wander, digamos, a Wander lo seguía Concordia. A Salto Grande era un equipo, pero los mejores partidos de ese equipo Salto Grande lo hizo afuera. Y bueno, nos tocó llegar a dos finales, las perdimos, tuvimos problemas, se nos lesionó el Ledesma, que era un jugador importante, un delantero importante. Nos quedamos solamente con el Zapi Martínez, que es un delantero con gol, no es un goleador. Claro. Tiene otra característica. Sí, esa final con Atlético Tucumán de la banda del Río Salí. Sí, lo perdimos con dos pelotas quietas. Lo perdimos con un córner y con un centro de media cancha. Perdimos la marca y en esas finales, por errores muy pequeños, a veces se define la cosa. Pero sí padeció ese equipo la falta de gol. Tenía muy buen fútbol, te vuelvo a repetir, pero bueno, ¿qué te estoy hablando de Maxi Medina, Mauro Benítez, Trinidad, Russo, Leo Pérez, que ayer estuve casualmente con él, Pedro Martínez, Bercelino, el Chapa Farías, Serrucho, Servi, Gastón Godoy, te hablé de Ledesma recién. Seguramente voy a quedar mal con alguno porque mi memoria ya estoy bastante desgastado y no. A lo que voy, la cantidad de jugadores que tenía. Hablamos de los jugadores que te estoy nombrando. Claro. ¿Viste? Y sí creo que con un plantel más corto que lo que era Wander. Wander tenía un plantel más largo. Mucho más largo. Mucho más largo. Mucho más largo. De hecho, uno cuando se fija las formaciones de aquel Wander, vos te das cuenta en el banco suplente que eran tan o mejor. Sí. O mejor que los que estaban de titulares. Sí. El que entraba iba a hacer un papel igual o mejor que el que salía. Pero bueno, viste, uno también entiende, va aprendiendo con los años que tener un goleador, bueno, ¿quién lo dice la historia? Los ascensos que tiene Jara.
Es decir, Claro. tener un tipo que te garantiza 20 y pico de goles por año y estás muy cerca de lograr el objetivo. Y de hecho, fíjate lo que se cotizan los 9 hoy. Es decir, lo que se busca, todo el mundo que busca 9. Y 9 con gol. Claro. Porque hay delanteros, pero el tema es... y encima el fútbol hoy se ha hecho muy... se ha emparejado. Yo creo que se ha achatado un poco. Se ha emparejado. Y si no, miremos Boca y River. Se ha emparejado en cuanto a que hoy es más físico. Sí, sí. Antes era un poquito más técnico, Sí, quizás. sí. Sí, pero hoy vos ves partido Boca River y Pero decís, bueno, con pero ese los partido chicos cualquiera, River. hoy los chicos te dicen, antes se jugaba más lento, ahora se juega más rápido. ¿Es así o no? Sí, se jugaba con... Yo digo que se jugaba un poco más lento, porque intensidad siempre hubo. Siempre, la intensidad siempre hubo. Ahora, había más tiempo, había menos táctica. O sea, hoy ya la táctica y la estrategia, ¿me entendés? Y por eso yo creo que en eso coincido con algunos que dicen que el jugador ha perdido un poco se ha perdido. Vos hablaba de la foto que estaba ahí, que con el tema del campito, ¿no? Nosotros la mayoría nos hicimos en el campito. Claro. Y ahora se hace en la escuela de fútbol. Y no estoy pegándole a la escuela de fútbol, pero Es distinto. es distinto. Es distinto. Es distinto porque el campito te hace más fuerte, no tengo duda. Y el otro tema que escuchaba a alguien que no recuerdo ahora quién fue, en esto de siempre el jugador resuelve las cosas. El tema es que antes el jugador estaba más preparado para resolver y ahora está todo muy esquematizado. Entonces claro. te salís del libreto, te sacan. Cumplís con el libreto y como nadie se quiere salir del libreto, se hacen partidos chatos. Yo te digo la verdad, no sé, antes miraba todo el partido que podía. Y hoy lo miro a Messi y algún partido más porque quiero ver algo distinto. No sé qué va a pasar cuando se vaya este muchacho porque, viste, se ve todo lo mismo. Es decir, todos hacen lo mismo. ¿Viste? Vos decís, y el Arsenal te gana con el otro día con el Chelsea 2-1 con tres corners. Pero esta parada toma ¿Viste? importancia hoy. Sí, con los jugadores que tienen. Y sí, pero ¿sabes qué pasa? No, porque te desnivelan los corners. Porque es tan parejo todo. Ahora, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Vos podés hablar de la Premier League, de cualquier liga europea importante, pero volvés al fútbol de Concordia siempre. Sí. En ese estado que tienen las canchas, y vos, digo, me voy y me siento en una tribuna a mirar el fútbol de Concordia. Sí, es que en realidad es difícil perder eso. Capaz por un tiempo lo podés decir, bueno, te alejás un poco, pero siempre volvés. Así sea un partido de lo que sea. Se te despierta el bichito ahí. Sí, eso es sin lugar a duda que es así. Mario, recorrimos en esta conversación 50 años, la mitad de la vida de la Liga Concordiense de Fútbol. Sí. Hablando de 1974 a la fecha que todavía seguís dirigiendo. O sea que la mitad del camino la recorriste como jugador y ahora como técnico. Sí. Bueno, y de hecho te digo, Julio, hablando del presidente de la Liga, Julio, compartí plantel con Julio en Libertad. Julio La Loca hizo... No me pongas esa cara. No. Julio hizo... Atajó en algún momento. Y bueno, Mario Legarreta era el arquero titular y Julio La Loca era el arquero suplente. Ahí está, ¿ves? Sí. Y si era Julio, vivía en calle Bolivia. Claro. Somos todos del barrio. Un personaje. Mario, te agradezco haber estado con nosotros hablando de lo que nos gusta, que es el fútbol. Así que seguramente después tendremos más tiempo para seguir hablando de esta pasión llamada fútbol y sobre todo el fútbol de Concordia. Sí, no, yo les agradezco a ustedes, te agradezco a vos en particular porque nos conocemos ya, hemos tenido viajes recorriendo con planteles, así que nada, les agradezco y a disposición para cuando quieran repetir. Ahí está la ficha. Esta es la ficha del ingreso al Club Atlético Libertad. De la mano de Emilio Scarinci. 12 años, por favor.
Nos vamos. La próxima seguiremos hablando del fútbol, pero del fútbol de Concordia. Chau, nos vemos.